Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a las conferencias de apertura de estas jornadas. La primera de ellas va a estar a cargo del profesor Francisco Bertelloni y el título de su trabajo, La soberanía. Los problemas de la doble soberanía desde la Edad Media tardía hasta Francisco Suárez. Muchísimas gracias. También a Claudia Márcico, al departamento, por estas magníficas jornadas que han organizado. La aclaración, que ya la hizo Claudia, que se impone es corregir el título de mi ponencia, que es precisamente el problema de la doble soberanía, no de la doble ciudadanía, de la teoría política medieval hasta Hobbes. Como ustedes podrán presumir, esto implica un esfuerzo, digamos, más que de estudio, de resumen y de síntesis, que he tratado de hacer, sobre todo para presentar el problema en términos sumamente pedagógicos y lo más breve posible. Sé que hay muchos de ustedes que se interesan en el tema, pero que no están familiarizados con el tema. En consecuencia, no solamente quiero presentar una novedad, sino también enseñar. El problema mío hoy consiste en mostrar el origen cristiano de un locus clásico de la teoría política, que es el problema de la doble soberanía y sus consecuencias. El tema atraviesa 13 siglos de historia política y de historia de la teoría política. Y mi intención es mostrar esa continuidad inadvertida de este mismo tema desde el siglo V, o sea, desde la caída del Imperio Romano hasta Hobbes en el siglo XVII. El problema, o la continuidad, aunque inadvertida, sin embargo, mantuvo vinculada a la teoría política en torno de un tema común, que es el tema del monismo político o del dualismo político, de la doble soberanía o de la soberanía única. Hay dos preguntas que contribuyen a aclarar el núcleo teórico del problema, que me gustaría responder en forma propedéutica. Primero, ¿en qué consistiría una doble soberanía no problemática? Consistiría en una situación ideal según la cual un mismo hombre puede ser súbdito de dos soberanos sin conflicto entre ellos. En el periodo que voy a tomar, uno de esos soberanos es el sacerdote, que gobierna al hombre como cristiano, y el otro el príncipe temporal, que lo gobierna como ciudadano del siglo. ¿Y en qué consiste, según la pregunta, la doble soberanía, o en qué consistió cuando fue problemática, que fue el caso, digamos así? Fue siempre problemática desde el siglo V, porque desde el siglo V hasta Hobbes existieron dos poderes coactivos o el mismo súbdito que siempre entraron en conflicto. El problema, en consecuencia, no es hobbesiano solamente, es moderno solo en apariencia, y en apariencia porque fue formalmente enunciado recién por Hobbes, pero el problema tiene, al momento de Hobbes, 13 siglos de antigüedad, que voy a tratar de resumir destacando sus momentos más relevantes. El primero es la aparición de la lógica del monismo y del dualismo políticos en el siglo V. Después el triunfo de la lógica del dualismo en la teoría política medieval, que es toda una teoría política dualista. Después la reaparición del monismo, la crisis del dualismo y la aparición del monismo en Marsilio de Padua en la primera mitad del siglo XIV. Y después la reiteración del monismo en la primera mitad del siglo XVI en la Inglaterra de Enrique VIII, y entre fines del siglo XVI y principios del XVII en la Inglaterra de Jacobo I. Después voy a tomar como núcleo de mi exposición la crítica del jesuita Francisco Suárez al monismo, digamos, anglo-italiano, por decirlo así, porque parece que el monismo de los ingleses estuvo influido por Marsilio de Padua. Y después voy a concluir con una referencia breve al problema en Hobbes. Primer punto, entonces, la aparición de la lógica del monismo y del dualismo político en el siglo V. Todos ustedes saben que después de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, después de la caída de Roma y de la desaparición de la soberanía universal romana,
hubo tres voces cristianas que interpretaron la posible continuidad de esa soberanía vacante. Una voz fue la ciudad de Dios de San Agustín, la segunda voz fue el imperio bizantino cristiano y la tercera voz fue el papado romano. O sea, un libro, digamos así, un imperio y un poder, un imperio, el imperio bizantino, y un poder en surgimiento como es el papado romano. Tres soluciones cristianas, digamos, al problema de la soberanía romana vacante. La primera, la de la ciudad de Dios de San Agustín. Saben que San Agustín escribió este libro para excusar, digamos, al cristianismo de la acusación que se le hacía por haber sido culpable de la caída del imperio de Roma. Y aprovecha San Agustín aparte para exponer una teología de la historia. En esta teología de la historia de la ciudad de Dios, el triunfo del cristianismo será solamente transitorio. O sea que Agustín no aspira a hacer del cristianismo un poder soberano, sino una realidad de realización puramente mística y celeste después del fin de la historia. De modo que para San Agustín, digamos, la renovación del imperio desaparecido es en realidad puramente espiritual. No histórica, mística, si ustedes quieren, atemporal y posterior al cierre del ciclo temporal. Segunda voz, el imperio bizantino. El imperio bizantino realmente es muy importante porque se suele estudiar la historia política occidental, desde la perspectiva occidental, y a mi juicio hay que estudiar desde la perspectiva bizantina. El imperio bizantino es el primer intento de hacer del cristianismo un poder terreno. Los bizantinos sostuvieron que la caída de la primera Roma, o sea, de la Roma occidental, transformaba a Constantinopla en heredera directa de toda la soberanía universal romana. Es decir, hacía de Bizancio, de Constantinopla, una segunda Roma, pero con una diferencia. En el imperio bizantino, que además de ser romano es también cristiano, las relaciones entre imperio e iglesia están asignadas por un monismo de poderes que no distingue entre iglesia e imperio. En esta Nea Roma, en esta segunda Roma, se repiten las mismas relaciones entre religión y política que había conocido el viejo imperio romano. O sea que la religión del imperio, que es ahora la de la iglesia cristiana, constituía una dimensión interna de la estructura imperial y formaba parte de la política del Estado romano. Según esta concepción monista, conocida como césaropapismo, no existe ninguna división entre emperador y papa, sino que el emperador es el primero después de Dios, sin intermediarios, y constituye el único y exclusivo custodio e intérprete de lo que es el cristianismo. La tercera voz fue del papado romano, que debe entenderse como poder político, digamos, como una respuesta europea al modo bizantino de entender las relaciones entre la religión y el Estado. Paralelamente al afianzamiento del monismo en Bizancio, el papado comienza a sostener la separación de poderes y la subordinación del poder temporal al espiritual. Esta concepción ya comienza a aparecer en el siglo V, cuando, en respuesta al naciente césaropapismo bizantino, el papado comienza a esbozar una teoría de la monarquía papal como contrafigura de la monarquía bizantina. Es decir, en esta teoría papal, el papado es la máxima autoridad religiosa que tiene primado en la Iglesia y jurisdicción sobre todos los cristianos, incluido el emperador. A ello se agregan, o sea, que ustedes podrán advertir, hay como un cruce de pretensiones soberanas. Una que viene de Bizancio, que quiere, digamos, ejercer una soberanía única sobre todos los romanos, incluso el obispo de Roma, y una que empieza a aparecer, en Roma, en el siglo V, que es la soberanía papal que, digamos, quiere ejercer esa soberanía universal sobre todos los cristianos, incluido el emperador bizantino. El cruce, digamos, es digamos, insostenible desde el punto de vista de la resolución teórica, por decirlo así. A esta pretensión papal de ser la máxima autoridad se agregan las primeras advertencias papales a Bizancio orientadas a desmontar el monismo césaropapista. A fines del siglo V, una famosa epístola del Papa Gelasio sostiene
que no existe solamente el poder del emperador, sino dos poderes que gobiernan el mundo, el sacerdotal y el real, y agrega que el sacerdocio está por encima del reino en virtud de la superioridad de sus fines. Este texto de Gelasio sugiere por primera vez en el discurso teórico-político cristiano un dualismo de poderes, por primera vez un dualismo de poderes y una dependencia del reino respecto del sacerdocio basada en la superioridad de las funciones sacerdotales sobre las reales. Los estudiosos de las relaciones entre el papado y Bizancio leen ese dualismo iniciado por Gelasio I como el generador en Occidente de una nueva teoría política, la teoría política de los dos poderes y la superioridad del poder espiritual sobre el temporal. Con esto se perfila la diferencia entre dos modos de entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Por una parte, Bizancio no acepta el primado del Papa romano porque ello se opone a la tradición histórica. Paralelamente, el papado no acepta la nueva Roma como sede de un universalismo cristiano monista centrado en la figura del emperador, porque ello abolía la primacía del sacerdocio. Por ello el Papa se constituye como una suerte de nuevo emperador en Roma, sede de una soberanía universal llamada ahora Eclesia. Ambas posiciones, la papal y la bizantina, construyeron una paradoja de resolución muy difícil. En Bizancio, una iglesia imperial absorbida en la soberanía del imperio universal con jurisdicción sobre todos los romanos, incluido el obispo de Roma, y en Europa, una iglesia bajo la conducción universal del Papa que gobierna sobre todos los cristianos, incluido el emperador, que quiere gobernar sobre todos los cristianos, incluido el emperador. Mientras en Bizancio el emperador era la máxima autoridad de la iglesia, y por eso el primer cristiano, porque era emperador, en Roma el Papa era señor en las cosas temporales porque era el primer sacerdote y el primer cristiano. Los dos, emperador y Papa, se disputan el título de primatus, o sea, ser el primero después de Dios y el primer intérprete del cristianismo. El segundo momento de esta historia está dado por el olvido del monismo bizantino en la teoría política medieval occidental y el triunfo de la lógica del dualismo. Efectivamente, el monismo bizantino no encuentra ningún eco en la teoría política medieval de Occidente. En cambio, el dualismo hace una carrera exitosa hasta el punto de hacer del poder espiritual un límite de la política. La literatura política medieval sostuvo un dualismo entendido como una relación de desigualdad entre dos poderes que debía ser correctamente definida para que no existieran conflictos. Esto es el tema, digamos, del cual yo prácticamente estoy comiendo desde hace varios años. Repito, la literatura política medieval sostuvo un dualismo entendido como una relación de desigualdad entre dos poderes que debía ser correctamente definida para evitar conflictos. Es todo un capítulo, digamos, de la teoría política. En el comienzo, esta literatura política obviamente careció de conceptos filosóficos para hacer del dualismo una verdadera teoría, y expresó su dualismo recurriendo al auxilio de alegorías, muchas veces utilizando analogías organológicas, formulando la relación entre ambos poderes en términos jurídicos y a veces teológicos. La literatura política, la teoría política propiamente dicha, adquiere el perfil teórico recién en el siglo XIII, cuando aparecen los textos filosóficos masivamente en Occidente, que de alguna manera recogen la dualidad gelasiana y la ponen en concepto, digamos así, y generan teorías expresadas en los tratados políticos como una relación conceptual entre dos poderes diferentes. Por ello fueron deudores de esta lógica del dualismo. Desde Tomás de Aquino en adelante, toda la teoría política medieval refleja precisamente, dramáticamente, la necesidad de poner fin a un conflicto entre poderes mediante su fallido intento de definir las relaciones de esa dualidad. Solo un autor medieval recurrió a una lógica rigurosamente monista, fue Marsilio de Padua, para quien la potestad coactiva del Estado corresponde, o la potestad coactiva es exclusiva del príncipe temporal.
¿Qué sostuvo Marsilio a principios del siglo XIV? Para Marsilio, la causa del drama político de esos años reside en una usurpación de funciones dentro de la comunidad política, consistente en que el sacerdocio reclama plenitud de poder, o sea, el ejercicio no solamente del poder espiritual, sino también del temporal. Por ello, hay dos pretendientes, digamos, al ejercicio del mismo poder. El princeps, que, digamos, según Marsilio lo puede ejercer legítimamente, el poder temporal, y el papa, que lo pretende ejercer ilegítimamente. Pero los dos pretenden ejercer potestad coactiva sobre el mismo súbdito. Dado que este conflicto entre poderes provoca la discordia en la comunidad política, el objetivo de Marsilio es restaurar la paz. Por eso su tratado se llama Defensor de la Paz, mediante la reconducción de cada parte de la comunidad política al ejercicio de su propia función. Si el sacerdocio realiza las funciones de la parte gobernante, la comunidad política se desordena y se enferma. Solo una civitas, como conjunto ordenado de partes, garantiza la paz que permite al hombre alcanzar la vida suficiente en este mundo. Sobre esta base, Marsilio despliega su teoría del surgimiento de la comunidad política, define a la comunidad política perfecta como una comunidad donde las partes están perfectamente diferenciadas, se ha completado, digamos, la división de trabajo, y reconduce esas partes al orden perdido como consecuencia de las pretensiones del sacerdocio de actuar como parte gobernante. Agrega Marsilio que en la ciudad los hombres realizan acciones que pueden, cito, derivar en bien, en mal o en daño de alguien distinto a quien los realiza. Pero mientras el sacerdocio modera esas acciones en vista al bien vivir en la vida eterna y solo puede castigar en el mundo futuro, o sea, solo tiene potestas coactivas en el cielo, la parte gobernante modera las acciones en relación con el bien vivir en este mundo y lo hace como parte que ejecuta las normas que ponen fin a los disensos. Esas normas que ponen fin a los disensos, para Marsilio, y aquí simplifico, tienen solo un origen, que es el pueblo, la universitas civil, la totalidad de los ciudadanos. Única causa de la ley coactiva de laicos y de clérigos que entran dentro de la potestad coactiva, digamos, que ejerce ese pueblo. Dentro del orden político no existe otro poder coactivo que la ley sancionada por esa universitas civil para castigar en este mundo. Cuando este poder coactivo es transferido al ejecutor que castiga, o sea, al princeps, este absorbe toda la soberanía y se transforma en la única autoridad con competencia sobre clérigos y laicos para, cito, dictar y ejecutar con poder coactivo las sentencias dictadas por él mismo. En suma, para neutralizar la dualidad de los poderes y los conflictos causados por esa existencia de dos soberanos sobre el mismo súbdito, Marsilio reconduce toda la coactividad del poder hacia el poder temporal, incluso la potestad eclesiástica sobre la Iglesia, que hasta ese momento estaba reservada al Papa. No existe otro poder coactivo que el soberano temporal, único con competencia para obligar y castigar. Cristo, dice Marsilio, no otorgó ni a sacerdotes ni obispos, ni siquiera al obispo romano, ninguna jurisdicción ni sobre sacerdotes ni sobre laicos, o sea, ningún poder coactivo. La coacción en este mundo es solamente una facultad del pueblo o por delegación del princeps. La única potestad del sacerdote es administrar los sacramentos y enseñar la palabra de Dios. El cuarto momento de mi historia es la reaparición del monismo, que de alguna manera continúa hasta este monismo marsiliano en la primera mitad del siglo XVI, en Inglaterra. En este punto no me voy a detener porque es bastante conocido. Ustedes saben que en la primera mitad del siglo XVI, en la Inglaterra de Enrique VIII, reaparece el monismo cuando Enrique concentra en la autoridad civil, la potestad sobre la Iglesia. Ahí rompe con la Iglesia romana y se transforma en cabeza de la Iglesia anglicana, volviendo a la doctrina de la soberanía única. Y esta soberanía única, o este monismo, digamos así, anglicano, reaparece también en Inglaterra entre fines del XVI y principios del XVII, con Jacobo I, cuando el Parlamento aprueba un acta que requiere de todos los súbditos británicos un juramento de obediencia, incorporando en ese
juramento, la negación expresa de la autoridad del Papa sobre el monarca inglés. Previamente contra este problema reacciona Francisco Suárez en principios del siglo XVII. Suárez es un jesuita y tiene dos posiciones, digamos así, acerca del dualismo y del monismo, que sostiene sucesivamente en dos tratados diferentes. El primer tratado es el tratado que se llama De Legibus, o sea, sobre las leyes. Allí Suárez distingue los dos poderes, pero agrega que Cristo instituyó la Iglesia como reino espiritual único, presidido por una cabeza única que gobierna como rex y como princeps espirituales. A esta cabeza está subordinada la potestas espiritual. Y esta subordinación se llama dominium indirectum intemporalius. Este dominio indirecto de las cosas temporales consiste en el gobierno del Papa sobre lo temporal a través del príncipe. Equivalía esta solución, digamos, a un monismo apoyado en la unidad, en la concepción de la Iglesia como unidad, que Suárez fundamenta diciendo que cuando se trata de un solo cuerpo, la Iglesia, digamos, este solo cuerpo tiene una sola cabeza, de lo contrario no solamente está amenazada la unidad del cuerpo, sino sobre todo su pax. O sea, acá es interesante la invocación marciliana, suareciana, perdón, a la idea de la pax como resultado del ejercicio del poder, de la potestad de un solo soberano. Porque en última instancia la subordinación del poder temporal a la potestad eclesiástica que sostiene aquí Suárez tiene el mismo fundamento que para Marsilio tenía la subordinación de la potestad eclesiástica al poder civil, o sea, la conservación de la paz. Pero, mientras Marsilio quiere conservar la paz de la comunidad civil construyendo un monismo que reduce todos los poderes a un único poder estatal, Suárez propone en este primer tratado conservar la paz de la Iglesia, dentro de la cual incluye al reino, con un monismo que reduce todos los poderes a un único poder eclesiástico. Pero Suárez vuelve a tratar el problema en un tratado más interesante, que es un tratado escrito en medio del conflicto con lo que él llama la herejía protestante, es el la defensio fide, o sea, defensa de la fe. Aquí Suárez es polemista y defensor de la eclesiología romana contra lo que llama sententia, o sea, doctrina protestantium, pensamiento de la doctrina de los protestantes. El atractivo de este segundo tratado reside en que Suárez cambia estratégicamente su monismo por un dualismo, y desde ese dualismo critica el monismo de Marsilio, de Enrique VIII, porque se coloca a la cabeza de la Iglesia inglesa. Critica el juramento de obediencia que Jacobo somete a los súbditos británicos y critica el rechazo de Jacobo de la autoridad del Papa sobre el rey inglés. Y además, creo que un poco en anticipación, digamos, aunque no lo conoce, parece sugerir una crítica anticipada al monismo jovesiano. En síntesis, ahora Suárez representa la eclesiología católico-romana enfrentada a todo el monismo del Estado representado por la línea que va de Marsilio hasta Hobbes. La pregunta que podemos plantear aquí es ¿qué tiene que ver Marsilio con los sucesos ingleses? Lo primero que debe decirse es que Suárez abandona el monismo en este segundo tratado para sostener un dualismo. Y después de sostener o de abandonar el monismo para sostener, para digamos, deslizarse a un dualismo, sostiene una subordinación del poder temporal al espiritual. Primero hace una tipología de los fines de cada poder. Dice que el fin del poder temporal es conservar la paz y las costumbres en la vida civil. En cambio, el del poder espiritual es la salvación eterna. Y a este argumento racional, digamos así, agrega un argumento teológico, según el cual Cristo no prometió a Pedro las llaves de un dominio temporal directo, sino solamente una potestad espiritual. A pesar de esta separación dualista, Suárez encuentra un fuerte motivo para sostener que el Papa conserva todavía una cierta jurisdicción en el orden temporal. Escribe Suárez, cito, en virtud de su potestad espiritual, el sumo pontífice es superior a los reyes y príncipes temporales, de modo tal que los dirige en su uso del poder temporal en orden al fin espiritual.
en razón de lo cual puede ordenar o prohibir tal uso, exigir o impedir, en cuanto fuere conveniente, al bien espiritual de la Iglesia. Esta afirmación tiene su fundamento último en una tesis que se oculta, digamos, bajo el texto de Suárez, que después de sostener que la potestad espiritual del Papa es diferente de la potestad temporal del Princeps, y después de sostener que es superior a esa potestad del Princeps, sin embargo dice que en el orden temporal pueden estar comprometidos, este es el fundamento de las potestas eclesiásticas en el orden temporal, digamos, siempre en el orden temporal pueden estar comprometidos, digamos, bienes espirituales, o sea, la salvación del hombre puede estar comprometida en cualquier conducta temporal. Entonces, en orden a salvaguardar el fin espiritual del hombre, el Papa tiene una suerte de jurisdicción indirecta en lo temporal. Jurisdicción que en última instancia se justifica, como lo acabo de decir, en la medida en que lo temporal también compromete a lo espiritual. En síntesis, los dos tratados de Suárez distinguen los dos poderes. En los dos tratados la potestad eclesiástica tiene jurisdicción en el orden temporal, pero existe una diferencia micrométrica entre los dos tratados concerniente al fundamento de esa jurisdicción. En el primer tratado, en el de Leibus, Suárez sostiene un monismo radical, según el cual una única cabeza, el Papa, ejerce dentro del corpus eclesiástico, que es un cuerpo único, un dominio directo, una potestas in spiritualibus, y porque lo temporal está incluido entre la unidad de la Iglesia, ejerce también por extensión dominium intemporalius. En cambio, el Defensio Fidei, que es el segundo tratado, en el cual Suárez abandona el monismo para pasar a ser dualista, y vamos a explicar por qué pasa a ser dualista. En la Defensio Fidei, Suárez no reduce un poder al otro, sino que dualiza los poderes, y afirmando este dualismo afirma la existencia de dos poderes irreductibles, pero de los cuales uno es superior al otro y por ello puede obligarlo, ejerciendo sobre él la potestad cuando en lo temporal está comprometido lo espiritual. Este es una especie de, digamos, de comodín, por decirlo de manera poco académica, con el cual jugaba siempre el papado. O sea, el papado decía, bueno, puede haber dos poderes, pero de todos modos siempre lo temporal puede haber comprometido algo espiritual. Y en consecuencia, como puede haber comprometido algo espiritual en lo temporal, siempre el Papa tiene jurisdicción, digamos, en última instancia sobre lo temporal. Era una carta última que el papado jugaba, digamos así, o podía jugar, mejor dicho, para poder justificar su intromisión en ese orden, que sin embargo se distinguía del espiritual. Ahora, el problema es por qué Suárez cambia su posición originalmente monista y se desliza hacia el dualismo. La respuesta está en el objetivo estratégico del Tratado de Defensio Fidei. Aquí Suárez se propone criticar el monismo absolutista británico, y Suárez no podía criticar ese monismo asumiendo una posición también monista, aunque fuera, digamos, monista eclesiástica, aunque absorbiera todo el poder en la Iglesia, como la que había sostenido el de Leibus, porque en ese caso, si hubiera conservado su posición monista, habría sido atacado por los enemigos por sostener el mismo absolutismo que él estaba criticando, digamos, en los ingleses. Y así que en el Defensio Fidei, Suárez transita hacia esa posición dualista que le permite abrir un espacio de relativa, aunque mínima, independencia entre los poderes. Independencia que, según él, es totalmente sacrificada por el monismo estatalista de Marsilio de Padua y de la monarquía británica. Por este motivo, el Defensio Fidei, de hecho Suárez menciona a Marsilio como el nutriente, digamos así, o quien alimenta teóricamente las posiciones inglesas, lo cual es muy interesante porque realmente la fortuna de Marsilio en principio parecía haberse limitado digamos, al ámbito italiano, incluso la reforma alemana, pero no había noticia de que Marsilio fuera conocido o hubiera sido utilizado por los monarcas británicos. Por este motivo, entonces, el Defensio Fidei de Suárez alude en términos fuertemente críticos a una constelación de ideas políticas que circulan
estoy parafraseando a Suárez, en Inglaterra desde los años del rey Enrique VIII, y esas ideas las llama sententia protestantium, como dije recién. Identifica estas ideas con un monismo estatal retomado por Jacobo I, pero cuyo origen no está en tierra inglesa, dice, sino italiana, pues esa sentencia, esa doctrina se remonta a un grupo de errores ya sostenidos por un cierto Marsilio de Fabio. ¿Qué tesis del monismo estatalista anglo-italiano critica Suárez en este tratado de Defensio Fidei? La primera tesis que critica afirma que por derecho divino todos los clérigos, sacerdotes y obispos son iguales. No existe ni primado ni jurisdicción de un sacerdote sobre otro. Esto quiere decir que no hay jerarquía, todos los sacerdotes son iguales. No hay jurisdicción ni potestad coactiva por ningún motivo de un sacerdote sobre otro. Podría haberlo por origen humano, digamos, sí, porque los hombres se hayan puesto de acuerdo para nombrar un obispo que administre una diócesis, pero no porque por derecho divino, digamos, existe una jerarquía como se había sostenido hasta ese momento. La jerarquía, digamos, incluso ontológicamente cae, y cae con ella, digamos, todo el aparato neoplatónico que había sido utilizado para justificar esa jerarquía dentro de la Iglesia. O sea, no existe ningún tipo de subordinación de sacerdote respecto de otro, ni de jurisdicción de un sacerdote sobre otro. Una iglesia totalmente democrática. La segunda tesis vuelve a ser una tesis eclesiológica. Afirma que Cristo no otorgó a su iglesia, ni a los obispos, ni al Papa, ninguna jurisdicción tampoco sobre laicos, ni sobre clérigos, para aconsejar, obligar, castigar, sino que solo dio a los sacerdotes el poder de administrar sacramentos y de predicar la palabra de Dios. Según Suárez, este es el núcleo de la controversia. El cardo controversia, el núcleo de la controversia que sostiene el Defensio Fidei contra el rey de Inglaterra, Jacobo I, de esos años contemporáneos. Porque Jacobo, retomando un error que ya había sido sostenido antes por Marsilio de Padua, Suárez lo menciona, dice, ante illum, o sea, antes de Jacobo Marsilio Patavinus, niega al Papa jurisdicción sobre toda la Iglesia y sobre los reyes temporales. El contenido de esta segunda tesis extiende sensiblemente el alcance de la primera, porque no solamente ningún sacerdote tiene jurisdicción sobre otro, sino que el sacerdocio tampoco tiene jurisdicción sobre el poder civil. Suárez vio bien que las dos tesis marsilianas aniquilaban el carácter obligante de las potestas eclesiásticas. La tercera tesis que critica Suárez afirma que, excepción hecha de la administración de los sacramentos y la predicación de la palabra de Dios, los sacerdotes, los obispos y el Papa se encuentran bajo disposición y jurisdicción del príncipe temporal. En resumen, la constelación de ideas anglo-marsilianas o anglo-italianas que critica Suárez se resume así: negación de la jerarquía eclesiástica, igualdad de todos los sacerdotes, limitación de las funciones sacerdotales a la administración de sacramentos y predicación de la palabra divina, eliminación de la jurisdicción sacerdotal sobre otros sacerdotes o sobre el poder civil, colocación de todo el sacerdote bajo la jurisdicción civil y transformación del princeps, que recibe la soberanía del pueblo, en un soberano absoluto, un princeps intemporalius supremus, no solamente intemporalius, sino también in spiritualius. En espiritualius quiere decir no que el príncipe se transforme en un sacerdote que da la comunión, digamos así, o que administra los sacramentos, sino que todo lo que tiene que ver con la organización de la Iglesia, que sería la potestas jurisdictionis, está ahora transferido, digamos, al poder temporal. Este soberano que se transforma en soberano absoluto no está subordinado a ningún hombre ni depende del poder de ningún hombre. Como se percibe, Marsilio trabajaba con un sistema. Esto es importante, ¿no? Trabajaba como un sistema porque en general suele entenderse a Marsilio como un demócrata. No, ahora estoy en Marsilio. Esa constelación de ideas anglo-marsilianas son las que critica Suárez, que acabo de resumir recién. Y de esta constelación de ideas, digamos, se colige, digamos, un sistema marsiliano articulado sobre dos elementos. Por una parte, el populus, que es el único origen del poder y la ley coactiva, y por la otra, el princeps, a quien el pueblo transfiere la soberanía, transformándose en soberano sobre el Estado y sobre la Iglesia.
Sobre la base de estos dos elementos, populus y princeps, las ideas de Marsilio bien podían ser utilizadas para fundamentar una autosuficiencia estatal, porque el poder coactivo del pueblo soberano, transferido al princeps, este absorbe toda la soberanía, se transforma en la única autoridad, con competencias sobre clérigos y laicos, y ejerce su poder intemporarius y también inespiritualius, o sea, sobre la Iglesia y sobre la comunidad política. Es precisamente este núcleo absolutista, el núcleo absolutista del pensamiento de Marsilio que denuncia a Suárez como presente en el pensamiento de Jacobo I y de algunos de sus predecesores. Pues ideas cercanas a las marsilianas acerca de la existencia de un único poder coactivo estatal reaparecen en la primera mitad del siglo XVI en Inglaterra de Enrique VIII y en los años de Suárez en la Inglaterra de Jacobo. En Defensio Fidei, es el último tratado, el segundo tratado que analicé de Suárez, Suárez alude en los siguientes términos a la continuidad entre las ideas de Enrique y de Jacobo. Dice Suárez, en este error se apoyó Enrique VIII, rey de Inglaterra, provocando el cisma contra la Iglesia romana, puesto que negaba obediencia al pontífice y consecuentemente negaba que existiera en la tierra algún superior a él, tanto en lo espiritual como en lo temporal, afirmó que todo el poder supremo residía en su reino. Y lo mismo afirma abierta y frecuentemente el rey Jacobo I. Suárez, en consecuencia, polémicamente, atribuye a Jacobo la extensión de la jurisdicción estatal también sobre el orden eclesiástico. Esta extensión significaba negar el poder jurisdiccional del Papa sobre príncipes y sacerdotes, transformar al Estado en el único soberano, absorber la Iglesia en el Estado, afirmar que tanto laicos como eclesiásticos deben incondicionar obediencia al rey. Así la tesis de la soberanía estatal única volvía a transformar a la Iglesia en una suerte de dimensión interna de la política estatal. Si bien en esta concepción el sacerdocio no queda privado de su carisma sacerdotal y se limita a sus funciones sacramentales, sin embargo el sacerdocio pierde su inmunidad, se transforma el sacerdote en un ciudadano y queda sometido precisamente a la autoridad del Estado. Con lo cual el Estado se transforma en un Estado cuasi cesaropapista y la Iglesia se transforma en una institución interna a la vida del Estado, como había sucedido en el siglo V en Bizancio. Si el soberano temporal carece de superior y si la jurisdicción del soberano temporal incluye a la Iglesia, ese soberano se transforma en un absoluto superior non reconoscens, o sea, que no reconoce superior. De ello se deduce la idea del Estado autosuficiente y absoluto que Suárez critica, habiendo abandonado su monismo y habiendo transitado a un dualismo, describe así: de lo cual resulta manifiesto que los reyes de Inglaterra no reconocen en la Iglesia otro poder jurisdiccional más allá del que está en los reyes temporales o que de él emana. Nos encontramos entonces, con esto termino, frente a dos lógicas del poder. La lógica del absolutismo marsiliano y anglicano, que consiste en afirmar que la potestad temporalis equivale a una soberanía absoluta con jurisdicción también sobre la Iglesia. Hay una sola potestad aplicable tanto sobre el clero como sobre el laicado. Y contra Jacobo y contra Marsilio, Suárez sostiene en cambio que el Papa, como cabeza y representante del poder espiritual, tiene una cierta potestad coercitiva que lo faculta para actuar no solo sobre los sacerdotes de la Iglesia, sino también sobre los reyes temporales. Suárez estratégicamente se desliza hacia la lógica dualista, gelasiana de alguna manera, porque los dos poderes siguen siendo diferentes, pero sin embargo, ratione peccati, o sea, en virtud de... Ratione peccati es una expresión realmente que prácticamente aquí es de un carácter absolutamente técnico, quiere decir que en toda conducta temporal puede haber un pecado implícito. Ustedes quieren, digamos, si uno dice el viernes no hay que comer carne, y el otro dice sí hay que comer carne porque ofrece muchas vitaminas, o sea, ahí habría un conflicto realmente
entre dos jurisdicciones. Pero esta idea de ratione peccati, precisamente, es una idea que muestra que en la concepción suarista, en esta segunda concepción suarista que trata de salvar, digamos, la concepción o la doctrina dualista, siempre el papado, a pesar de que dos poderes pueden encontrar, digamos, en lo temporal, algo espiritual comprometido, que precisamente sería lo que permite que el Papa diga esto es pecado, pero indirectamente puede admitirse la intromisión coactiva de las potestas espirituales en la potestas temporal. En consecuencia, una única soberanía estatal, según Marsilio, Enrique VIII y Jacobo I, dos soberanías, según Suárez, pero la eclesiástica superior a la temporal. Esta historia obviamente no termina con Suárez, sino que continúa. Hay unos párrafos muy, digamos, jugosos del Leviatán de Hobbes, donde Hobbes precisamente resume de manera magistral estos problemas. Dice, hay algunos que piensan que existe en el Estado dos soberanos en uno solo y establecen una supremacía, o sea, el primado, se refiere acá al Papa, contra la soberanía estatal. Establecen cánones, leyes canónicas, digamos, eclesiásticas contra las leyes civiles. Y establecen la autoridad eclesiástica contra la autoridad civil. A pesar de la distinción insignificante entre temporal y espiritual, según Hobbes, siguen existiendo dos reinos y cada súbdito está sujeto a dos señores. Este texto, digamos, de Hobbes está dentro de un capítulo que tiene un título muy adecuado, que es de las causas que debilitan o tienen la desintegración del Estado. Obviamente, para Hobbes, esta existencia de dos poderes contribuye a la desintegración del Estado. Dos reinos y cada súbdito está sujeto a dos señores, a dos soberanías. El poder eclesiástico, que aspira al derecho de declarar lo que es pecado, aspira como consecuencia a declarar lo que es ley, porque el pecado no es otra cosa que la transgresión de la ley. Y a su vez el poder civil propugna por declarar lo que es ley y cada súbdito debe obedecer a dos dueños que quieren ver observado su mandato como si fueran leyes, lo cual es imposible. Muchas gracias. Hola. Vamos a escuchar a continuación la conferencia del profesor Jorge Dotti. Dejamos las preguntas en todo caso para el final, para los dos profesores, para las dos conferencias. Algunas consideraciones sobre el problema de la representación en Schmitt. Bueno, muchas gracias. La idea de representación en Schmitt tiene modulaciones diversas, pero el núcleo conceptual de todas ellas es que el sustrato legitimante del Estado, esto es, el nexo de representación, y por ende el orden estatal como sistema representativo, tienen un carácter intrínsecamente teológico político. Concretamente, esto quiere decir que Schmitt conceptualiza la politicidad del Estado en la representación, relación esta que por lo demás podría decir es occidente, sin más, y por ende es la filosofía. El problema de la representación es occidente y es la filosofía. Entonces, relación cuya legitimidad se basa en una suerte de analogía estructural con la Santísima Trinidad. Esta correlación analógica va siendo enunciada en términos, a lo largo del proceso histórico, ¿no?, en términos crecientemente secularizados y laicos, los cuales sostienen, acompañan y quedan adheridos al discurso por el cual se establece, se solidifica y conoce una crisis terminal la estatalidad clásica. Schmitt lo presenta en 1929 como una secuencia de estadios o de fases de lo que él llama la neutralización y despolitización. O sea que hacia finales de la década del 20, cuando ya ha expuesto lo central de su teología política, Schmitt es consciente de que el contexto epocal es el de los estertores del Estado moderno clásico e intuye que lo es también de la estatalidad sin más.
Esta es la presentación de lo que voy a perpetrar. La teología política, en sentido schmittiano, hay varias teologías políticas cristianas, ¿no? Es una interpretación, y por supuesto no cristiana también, es una interpretación de la manera como la filosofía política y jurídica moderna legitima el Estado, o al Estado. Es decir, es un modo de volver comprensible el, a entender de Schmitt, carácter distintivo de la estatalidad y su significación histórico-espiritual. La idea rectora es que las más importantes disquisiciones sobre los fundamentos y la legitimidad estatal en la modernidad clásica son la traducción y traslación de las nociones teológicas básicas del cristianismo a las justificaciones filosóficas del novedoso orden de convivencia del Estado. Un trasvasamiento, entonces, que se apoya en las analogías semánticas que esta perspectiva encuentra entre conceptos políticos y nociones fundacionales de la religión cristiana. Prescindimos de las peculiaridades de cada filosofía política y jurídica y nos limitamos a señalar que el esquema básico tiene como premisa que el Estado es el correlato político de la eclesiología cristiana. Y en este punto creo que desarrollamos el tema quizás siguiendo menos la palabra de Schmitt que al derrotero hermenéutico que él traza. Obviamente, según nuestra interpretación. Quiero decir que creo que voy bastante más allá. La premisa evidente es la fe en que la encarnación, la presentificación mesiánica o representación, segunda persona, representación cristológica de lo trascendente en lo inmanente ya ha venido. Cristo ha espiritualizado el mundo para la salvación y al instituir iglesia ha dignificado la vida en el más acá, como espacio donde tiene inicio la redención, que encontrará cumplimiento en el más allá. Las exigencias de la inmanencia conllevan que la misión eclesiástica se prolongue, y aquí dejamos flotar la ambigüedad de este término, se prolongue en una institución que opere bajo la misma inspiración cristiana, pero respecto de las cuestiones del século, o sea, de los problemas y esfuerzos que plantean las condiciones existenciales de los humanos en términos políticos, jurídicos, sociales, culturales en general, familiares y personales. Una institución, entonces, que sin romper con la Iglesia adquiera una capacidad de maniobra en su acción mundanal que sea autónoma respecto de las autoridades eclesiásticas, lo cual a su vez acarrea o presupone inevitablemente la elaboración de una teoría no inmediatamente religiosa del sentido y la fundamentación de la estatalidad. Las cuestiones de las que habló Francis recién. A la luz de esta correlación, entonces, las doctrinas sobre el Estado, tanto en lo relativo a su estructura operativa y ordenamiento interno, como también a su fuerza o capacidad para configurar las conductas humanas como acciones juzgables a la luz de la ley, estas doctrinas de Estado, entonces, sostienen sus categorías básicas en esta correlación analógica con conceptos y esquemas de orden propios de la Iglesia. Diríamos que exponen sus ideas en términos racionales y con pocas aperturas a lo religioso, pero estas aperturas mínimas son harto significativas, pues indican la marca teológico-política de las fundamentaciones en juego. Y para una lectura como la nuestra, dan testimonio de la insuficiencia del discurso racional, duro y puro. Por cierto, estas mismas filosofías políticas dan cuenta de la racionalidad en la forma de ser simultáneamente divina y natural, siglo XVII paradigmático, de un modo de operar legal propio del Estado, cuyo carácter coactivo goza de una eficacia
al menos en lo que hace a las conductas exteriores de los humanos, mucho mayor que la de su equivalente eclesiástico. Eficacia que no se alcanzaría, en lo exterior digo, superior a la coacción eclesiástica, que no se alcanzaría entonces si los ciudadanos no estuvieran convencidos en su conciencia de la sacralidad del deber de obediencia. Es decir, si el obedecer y la adhesión general al orden estatal no reposara en convicciones y sentimientos íntimos de los cuales es un pilar constitutivo la fe religiosa. La mera fuerza fogogénica, digamos así, generar miedo de las instituciones estatales, ya sea mediante la amenaza de violencia armada, la violencia mediática, o bien por el contrario, lo meramente utilitario, por activo y eficaz que fuere, es insuficiente para obtener una obediencia que permita la vida en paz. Entonces, mental o teológico-político como cifra de la doctrina clásica del Estado, y solo hay Estado en la modernidad, ¿no? Entonces es la doctrina clásica de la filosofía política moderna, no apunta a una maniobra de ingreso ilegal, contrabando, de la potestad indirecta de la Iglesia en el territorio del pensamiento político. En este sentido, es bien conocida la insistencia de Schmitt en considerarse a él mismo un revitalizador del silete teologi immunere alieno, nos metáis, esto es política, de Alberico Gentili. Su posición es más simple: esclarecer el paralelismo estructural entre dos esquemas de mandato-obediencia autónomos, para así entender qué es la estatalidad y, consecuentemente, plantear con propiedad la pregunta de qué futuro le cabe. Su planteo busca mostrar la identidad entre conceptos rectores de la legitimidad eclesiástica y los del estatal, señalar el pasaje semántico de un ámbito al otro operado por las fuerzas secularizantes del mundo moderno. Una operación esta que acontece en un momento de transición desde las formulaciones premodernas de la relación entre lo teológico y lo político y llega hasta el de la disolución o expulsión de lo teológico de las legitimaciones teóricas de la soberanía. Para ser más precisos y fidedignos con nosotros mismos, diríamos que se trata de una transición que desemboca, según Schmitt, este momento de transición propio de la teología política, desemboca y lo que sucede después lleva a lo que Hegel va a llamar el encubrimiento, digamos, multicolor, del núcleo latente en el árbol del Estado. Sea como fuere, de la teorización moderna resulta la legitimidad de la soberanía como potestad que remite a dos aspectos constitutivos básicos. Por un lado, a que su titular recibe poder legítimo de Dios a través de una cadena mediadora que tiene su inicio en lo trascendente y su conclusión en lo inmanente. Y por otro lado, a que la legalidad estatal es el primer cuerpo normativo, esto es importante, la legalidad estatal es el primer cuerpo normativo que asume como principio la premisa religiosa cristiana de que todos los humanos, sin distinciones ni prerrogativas, ni deberes particulares exclusivos de algunos, entonces que todos somos libres e iguales por nacimiento. Solo con el Estado se realiza el derecho, digámoslo así. La mediación representativa responde a la necesidad de que los humanos vivamos bajo la ley, entonces, a la cual no estamos sometidos inmediatamente quienes nacemos libres, carentes de una determinación que condicione de manera inflexible nuestras decisiones y acciones. Demos una vuelta de tuerca más a esta analogía y destaquemos ahora que la cruz es el símbolo de la mediación entre trascendencia e inmanencia en la Iglesia,
y en consecuencia de esa traducción o traslación teológico-política, de esa mediación entonces entre principios metafísicos, principios constitucionales básicos y normatividad consecuente en el Estado. La Iglesia es la institución espiritual real, donde el guión que une esta calificación bimembre remite a la mediación entre lo trascendente, como montanar de su legitimidad directa, y a lo inmanente como ámbito donde ella cumple la misión redentora anunciada a San Pedro, o sea, al anterior Simón Barjona. El orden eclesiástico se configura así como régimen de autoridad en conformidad a una directriz vertical que nace en lo alto y está necesariamente, y es necesariamente operativa en la horizontalidad, en lo bajo, pues su misión salvífica está dirigida a una grey de iguales de número potencialmente ilimitado, sin distinciones, o sea, dirigida a la humanidad, sin más, para que ella inicie en la tierra el camino que alcanzará cumplimiento en el cielo. Para recorrerlo, la Iglesia les brinda la protección suma, espiritual, superior a cualquiera de este mundo. Solo que, a lo largo de este camino, también es necesaria una protección mundana contra los peligros de la vida en el aquí y el ahora. Y como no pueden entrar en contradicción una protección, un sistema de protección con el otro, la institución que complementa y cumple con el mensaje cristiano es precisamente el Estado, cuya estructura conceptual e institucional es analógica a la eclesiástica. También es en cruz. En este último sentido, la representación político-jurídica estatal tiene su respaldo metafísico en la mediación entre el principio sustancial del orden en el Estado, el fundamento trascendente, que es distinto y superior, pero no opuesto al criterio pragmático, o sea, al cálculo de costos y beneficios, y la realidad de la convivencia estructurada por la soberanía. Digo esquema teológico político en cruz, entonces, porque la fuerza ordenadora soberana opera verticalmente, tal como lo simboliza el leño vertical de la cruz. Insisto, la soberanía es poder legítimo porque desciende desde lo trascendente, de Dios al soberano, como enseñan Hobbes y Hegel. Pero su significación como poder político y específicamente estatal, la soberanía estatal, la tiene en su operatividad en lo inmanente, en la horizontalidad del leño transversal, donde los miembros del Estado se hallan igualados en conformidad a la libertad que los define y desde donde expresan su consentimiento al mandato, esto es, lo obedecen. El cogollo del planteo smithiano es el siguiente: asumir, pasemos al problema de Smith cuando escribe en torno a estas cosas, o sea, en el siglo XX. El cogollo del planteo es el siguiente: asumir como problemática político-jurídica por excelencia la de qué tipo de eventuales continuidades y de innegables transformaciones son las que debe asumir y justificar una sensata doctrina del Estado en la sociedad de masas del siglo XX. Es decir, cómo puede encontrar legitimidad y operatividad un orden estatal cuyos principios y cuyos actores efectivos ya no pueden identificarse ni con los principios ni con los actores teorizados por los clásicos modernos. Esta dificultad, a partir de la cual teoriza Schmitt su decisionismo jurídico, no obsta entonces para que podamos afirmar que, desde perspectivas diversas y antitéticas entre sí, Marx, Bakunin, Nietzsche y Schmitt, entre otros, coinciden en la comprensión de la ineliminable sustancialidad teológica del sistema político estatal. Mantenerse firme en esta premisa y pensar lo contemporáneo es el problema smithiano, cuyas aristas más agudas son precisamente las de la representación. Para este problema vamos
aludir al manual, digamos así, de historia y conceptos constitucionales publicado por Schmitt en 1928, o sea, poco antes de la conferencia de Barcelona, donde habla del proceso de neutralización. Y esto, allí, en esta obra, plantea la mediación representativa en el Estado como uno de los, digamos, modus operandi, un modo operandi propio del segundo componente, de lo que se llama el segundo componente de toda Constitución, a saber, el de los principios políticos formativos. La representación es uno de los principios políticos formativos. Estos principios son la fuerza que conforma o informa el sistema institucional del Estado, cuyas autoridades ejercen la soberanía a la luz de la normatividad constitucional. Es entonces, operando desde y con estos principios, que la forma, el problema es qué es la forma política, ejerce su fuerza configuradora. Entonces, es desde este elemento que Schmitt destaca las dos premisas básicas de la soberanía. Una, el carácter de unidad que debe tener el Estado para ser tal. La otra, y aquí es la diferencia fundamental respecto de los clásicos de la soberanía absoluta moderna, ¿no? O sea, los clásicos entre el siglo XVII y mediados del siglo XIX. Y esos clásicos son Hobbes y Hegel. La otra premisa es la atribución al pueblo, y esto no lo toleraría ninguno de los dos mencionados, de ser el legitimador de la génesis y del funcionamiento de tal unidad política. El pueblo aparece ahora mentado como actor privilegiado de la conformación del orden estable, seguro y justo, llamado Estado. El planteo schmittiano se sostiene así sobre la base que le ofrece la endialis pueblo-Estado, lo cual marca su conciencia de la imposibilidad de mantener la analogía Iglesia-Estado en los mismos términos de la teología política de la modernidad clásica. En la sociedad de masas es menester, es decir, la fatalidad del proceso histórico así lo impone. Es necesario entonces reconocer que el pueblo está dotado de una cierta unidad y organicidad que le permite ser una base estable para el orden estatal y por consiguiente, a contrario sensu, que la legitimidad de la soberanía no puede no considerarlo un a priori ineludible. Es decir, una persona, un jurista, un filósofo del derecho y de la política que tenga los pies en la tierra del siglo XX se le vuelve difuso, si se le escapa y no acierta el blanco, si reduce el pueblo a mera multitud amorfa. Salvo que la reivindique en términos de destrucción, pero eso es otra cosa, no es una teoría del Estado. Schmitt expresa este reconocimiento, no sé si malgré lui-même, de la siguiente manera, cito: el Estado es un estatus determinado del pueblo y, en verdad, el estatus de unidad política. La forma de un Estado es el tipo particular de configuración de esta unidad. El sujeto de toda determinación conceptual del Estado es el pueblo. El Estado es una situación, y por cierto, la situación, la condición, la situación, vamos a traducirlo, del pueblo. A partir de aquí, nuestro pensador hace referencia a los dos modos diversos de poner en práctica tal base de la estatalidad. Podríamos decir, a las dos maneras de ejercer la soberanía popular. Y estas dos maneras son precisamente la representación y la identidad. Identidad y representación, que permiten que el pueblo pueda, cito, alcanzar y mantener la unidad política. Lo hace a partir de su identidad existencial y de su capacidad de representarse. Vayamos un paso más adelante.
Tal como Schmitt presenta la identidad popular en estas primeras consideraciones, ella traduce el simple factum de que el colectivo está presente, su mero estar dado, existir, estar allí. Por cierto, es un factum no categorizado desde lo físico-biológico, sino desde lo cultural en general y desde lo político y jurídico en especial. Pero esta concesión al pueblo masa del siglo XX se traduce, insistimos, en el reconocimiento de una suerte de inmediatez, quizás mejor sería decir de una premediatez de la identidad popular, pero respecto de la posterior y decisiva mediación estatal de esta misma identidad. Leamos. El pueblo puede estar capacitado para actuar políticamente ya en la inmediatez de su estar dado. Literalmente sería algo así, en su inmediata datidad, ¿no? En su inmediata datidad, neco-hegeliana, en virtud de su homogeneidad vigorosa y consciente, consecuencia de firmes límites naturales, el momento geopolítico, Estado tiene un perímetro bien claro, por eso puede haber paz adentro, cosa que se derrumba en el siglo XX. Bueno, entonces, puede estar dado en virtud de su homogeneidad vigorosa y consciente, consecuencia de firmes límites naturales o de cualquier otra razón. Aquí entran las razones culturales varias, lenguaje, religión, etc. Como magnitud realmente presente en su identidad inmediata consigo misma, es una unidad política, ¿no? Este es el momento populista de Schmitt. El pueblo puede estar capacitado para actuar políticamente ya en su inmediato estar dado, entonces. Repite. Salte una cita. De este modo, Schmitt ha querido señalar que la entidad unitaria, metada como pueblo, tiene un rasgo de politización fenomenológicamente inmediato, resultante del concurso de instancias diversas, geográficas, culturales o de otro tipo, que Schmitt no especifica. Estas variadas circunstancias tienen un efecto homogeneizador e identitario y, digamos, predisponen al pueblo a recibir su identidad política y jurídica plena, la cual solo puede otorgarla la soberanía. Dicho de otro modo, esta politicidad, paradójicamente prepolítica, no anula, sino que anticipa la importancia de la decisión soberana. Esta, en antítesis con la inmediatez existencial del pueblo, se mantiene a la expectativa, digamos así, porque el principio de identidad agota su significación en esta imprecisa condición preestatal o extraestatal. Y es ahora entonces el momento de pasar a la representación en sentido estricto. Schmitt es consciente que la representación absoluta a la Hobbes, ¿no?, ya no puede darse más, ¿no? Eso valió para las monarquías absolutas del siglo XVII y XVIII. Él lo ejemplifica con l'état c'est moi, ¿no? Dice, bueno, esto significa yo soy el único que representa la unidad política de esta nación. Esto ya no es sostenible ante la realidad del pueblo masa. Más inaplicable todavía le resulta la democracia a la Rousseau. Ahora bien, él busca mostrar que esta existencia prepolítica es necesaria, pero, y aquí aparece, digamos, la herencia de los pensadores metados, pero también que es insuficiente, o más aún, que la autonomización del pueblo respecto de lo político es equívoca y peligrosa. La conclusión sea posiblemente un justo medio, ni formalista, ni declamatorio, tampoco abstracto o altisonante, sino distintivo, debería ser distintivo de la realidad estatal
atendiendo a su funcionamiento posible y concreto, con, digamos, la responsabilidad del pensador de la cosa política. Entonces, representación e identidad coexisten en el concepto y en la realidad del Estado. Esta coexistencia es tensa y forma, cito, la oposición decisiva de identidad y representación. Pero esta tensa convivencia dentro de todo orden estatal no anula la preeminencia de la representación, cuya importancia ahora Schmitt realza. Cito: el principio opuesto a la representación, esto está en los renglones que no cito acá, el principio opuesto parte de la idea de que la unidad política del pueblo en cuanto tal, el principio opuesto al de la inmediatez, ¿no? Parte de la idea de que la unidad política del pueblo en cuanto tal nunca puede estar presente en su identidad real y que en consecuencia tiene que ser representada de un modo personal por seres humanos. Queda a juicio de los lectores si con esta frase borra todo el reconocimiento inicial o simplemente lo atempera y lo somete, yo diría sensatamente, pero cada uno lo adjetiva como quiera, al principio de la representación política. Otra cita: ante todo, no hay Estado sin representación. Tercera: toda unidad política tiene que ser integrada de algún modo, pues no está presente por naturaleza. Directamente acá es incompatible con lo que dijo antes. No está presente por naturaleza, sino que se asienta en una decisión humana. Schmitt es sensato, entonces, y sabe que la legitimidad del orden estatal en la época de las guerras y revoluciones de carácter total, como lo son las ideologías que movilizan a los contendientes, es más compleja que la guerra ideológico-religiosa y civil internacional del siglo XVI. Su interés es pensar en y para su época, y esto significa no solo reconocer rasgos epocales no disolubles, sino también y fundamentalmente legitimar la confrontación con los promotores del estado de excepción revolucionario. Proponemos entonces que el núcleo de su pensamiento es que la verdad de la identidad es la representación, lo cual no quiere decir que la primera quede excluida, sino que el pueblo en su identidad dada, diríamos mejor, resultante de una espiritualidad no inmediata, ni tampoco exclusivamente política, este pueblo, dado en su identidad dada, se realiza y alcanza entidad política solo representándose, o para ser más preciso, dejándose o haciéndose representar. Una cita también muy nítida: un tipo absoluto y sin exclusiones de identidad del pueblo consigo mismo, presente en todas circunstancias como unidad política, no acontece nunca en ningún lugar. Como ven, se trata de una reformulación profunda del esquema teológico-político hobbesiano y hegeliano, al punto que el pueblo pasa a ser representante, está, pero como representante de la identidad unificadora del cuerpo estatal. Y al mismo tiempo, Schmitt mantiene la idea que la consistencia fuerte del Estado es la que explica el decisionismo. Es teológica política y es superior a la identidad del pueblo en su preestatalidad. Cito: todos los ciudadanos activos en su conjunto no son considerados como suma, en su totalidad, no son la unidad política del pueblo, sino que representan la unidad política, la cual se eleva por encima de una asamblea reunida en algún lugar y que perdurará esta unidad política más allá del momento durante el cual esa asamblea se desarrolla. Podríamos entonces resumir la continuidad y simultáneamente la novedad de Schmitt de esta manera: la prioridad sustancial, por así decir, le cabe al Estado. Esto es, por su condición de unidad política,
que lo pone por encima de toda convención popular que pueda determinar cuestiones secundarias. La actividad existencial en sus avatares accidentales al pueblo. Obviamente, la mediación representativa es compleja. Diríamos entonces, el soberano sigue siendo representante del Estado, pero, a diferencia de Hobbes y de Hegel, lo es a través de la mediación del pueblo, al cual su inmediatez no lo autoriza a otra incidencia más en la vida estatal propiamente dicho. En la Constitución de Weimar esto es claro, el pueblo elige al presidente del Reich, y ahí se acabó. El presidente se lo elige por afuera de los partidos para que pueda de algún modo reemplazar al monarca legítimo. ¿Qué legitimidad en la sociedad de masa? Y bueno, Max Weber, Hugo Preuss, todos los autores de la Constitución dijeron, plebiscitaria. El presidente reemplaza la legitimidad dinástica por la plebiscitaria, pero ahí se acabó. Bueno, el punto final es, dentro ya del principio representativo, las dos formas o los dos matrices que Schmitt presenta como propias del ejercicio de la representación y en una institución determinada del Estado, que es el poder legislativo. Es decir, no es que no haya representación en el Ejecutivo, es complicado con el judicial, pero digamos, en el Ejecutivo, porque en última instancia la dependencia es o del Parlamento o del Ejecutivo. Pero ateniéndonos a los dos clásicos, ejecutivo y legislativo, la representación con sus dos posibilidades está activa en el legislativo. Una de estas articulaciones entonces está animada por un espíritu que remite al intrínsecamente teológico-político de das Politische, lo político. Y Schmitt la llama representación, germaniza el término latino. La otra, en cambio, responde a una marca histórico-espiritual diversa, cuyo sentido nace de la lógica del inmanentismo económico y del derecho y privado. Y a esta segunda, Schmitt la llama Vertretung. Después entramos un poquito en esto, sigo adelante. Digamos, la primera forma de representar remite a lo político, la otra a lo económico. Schmitt busca dejar en claro que la distinción entre ambos modi operandi de la función representativa es importante para no confundirlas. Ahora bien, esta confusión es comprensible. Ante todo, porque en situaciones de normalidad, una alternativa intransigente pierde sentido. Lo que es propio de una circunstancia terriblemente amenazadora en la condición de normalidad, la representación como representación, pierde un poco de sentido. La intransigencia resulta extemporánea. De esta manera, las formas pueden mimetizarse y sobre todo, en la misma actor concreto en el Parlamento puede adoptar una u otra actitud o puede tender su función representativa hacia una punta o hacia la otra según las circunstancias. Voy entonces ahora a citar un paso para entender la Vertretung, a la cual no le concede, sin embargo, demasiado desarrollo en su obra. Obviamente, la atención se la concede más a la representación y a la legitimidad de esta representación. Pero de la Vertretung dice esto: el concepto de representación, digamos así, para que suene como si fuera alemán, por cierto, tiene que ser reconocido en su particularidad jurídico-estatal y política y ser liberado de su confusión con otros conceptos, como los de mandato, representatividad por encargo, conducción de negocios, comisión, fideicomiso, etc. Porque si no es así, y esto es Hegel puro,
Las nociones privatistas y técnico-económicas destruyen esa particularidad que le es característica de la representación política por excelencia. Es decir, la presencia de lo económico, de lo privado, destruye la universalidad de lo político. Entonces, en el caso de la Vertretung, estamos ante un portavoz, un vocero, un lugarteniente, aquel que entra a actuar en lugar de otro y asume la tarea de representar, que entra en escena, quiero decir, no que entra en un sentido medio canyengue de nuestro castellano. En lugar de otro y asume la tarea de representar las opiniones e intereses de quienes lo han comisionado a que opere en su nombre. Esta función de decidir por otros está guiada por la utilidad que sus representados habrán de obtener si la posición de su Vertreter, digamos así, de su comisionado, prevalece en el dinamismo legislativo. Es legítimo, en tanto está en el lugar de esas voces ausentes, en nombre de las cuales y de sus aspiraciones unilaterales habla o, etimológicamente, parlamenta en el espacio de la discusión nomogenética. En él, todos los representantes defienden posiciones que por definición son parciales frente a las posiciones de otros representantes de sus respectivas parcialidades. Todos están predispuestos a la transigencia beneficiosa para sus representantes. El representante por encargo procede de acuerdo a su juicio discrecional. Concluyamos pasando del representante, digamos, funcionalista al representante respaldado por una sustancialidad que excede la perspectiva pragmática. Como ya dijimos, el término que utiliza el jurista alemán es el de representante. Alude entonces al actor operador encargado de proponer una norma que exprese una interpretación o un proyecto sin estar dispuesto a ceder ni a menguar siquiera la radical antítesis que su posición marca respecto de las que le son alternativas e incompatibles. Supone entonces la irreductibilidad de su planteo, porque entiende que el antitético contradice el sentido existencial básico de la convivencia, al cual él aspira que esté vigente. Bueno, saqué un poco, lo último que digo es, nuevamente, desde la sensatez, pisa un poco el freno y Smith afirma que en los estados operan ambos principios. Los principios de identidad y representación, en suma, funcionan como meros puntos de orientación para un sistema que incluya ambos en la configuración concreta de la unidad política. Se complementan, diríamos, en un juego de preeminencias alternadas. La proporción en que uno prevalece sobre el otro depende, en parte, de las pautas constitucionales, pues todo Estado tiene instancias más democrático-identitarias, el plebiscito, por ejemplo, y otras más representativas, la tarea parlamentaria cotidiana, y recurre a unas o a otras según la situación concreta. Pero obviamente depende fundamentalmente de las cosas mismas, de lo que pase, evaluado a la luz de lo político. Bueno, este es el esquema general y terminamos. Bueno, tenemos unos minutos entonces para algunas preguntas. Sí. Yo tenía una pregunta para el profesor Bertelloni. Usted marcó algunos puntos de continuidad entre el desarrollismo bizantino y la teoría del Marsilio de Padua. Yo quería saber qué es lo que piensa usted de ese cambio respecto de, en el marco del desarrollismo bizantino, el Papa, el poder real es el primero después de Dios. En el caso del Marsilio de Padua es el pueblo el que transfiere el poder coactivo. Entonces, quería saber si usted es cierto al marcar esta diferencia o no.
Y en segundo lugar, me gustaría saber si Marsilio especifica bien cómo es esa transferencia, si se da en todos los casos o podría ocurrir que el pueblo no transfiera el poder coercivo. Sí, bueno, obviamente que en el caso del cesariopapismo no hay transferencia, digamos, el emperador es primero después de Dios porque es heredero, digamos, es una posición dinástica, digamos, es decir, de todos modos, está claro que ahí lo fuerte, digamos, y lo más importante, en el caso del cesariopapismo, digamos, no es el modo como el emperador, el jefe político, digamos, llega a hacerlo, sino en qué medida disputa su carácter primado con el papado. Ese es el problema nuclear ahí, ¿me entendés? Bueno, esa es la primera observación que te haría, o sea, la contribución del cesariopapismo a la historia de la teoría política, o la importancia del cesariopapismo a la historia de la teoría política tiene que ver con el conflicto, digamos, como generador de una contrafigura que es la del Papa romano. En el caso de Marsilio hay una mención, digamos, a la transferencia, digamos, el lugar de la norma, digamos, el lugar de origen de la norma es el pueblo. El pueblo transfiere, pero no hay explicación del sistema de transferencia al princeps, digamos. El princeps es el ejecutor, por decirlo así, al cual el pueblo le transfiere. Tampoco dice Marsilio si el pueblo, así como le transfiere, le puede sustraer, ¿entendés? Que es lo que quizá más te interesaba. Bueno, eso se discute en Marsilio. No se sabe bien si, digamos, el ejecutor, digamos, es un princeps, es el emperador, esos son temas todavía, digamos, son cuestiones disputadas, digamos, en Marsilio. Pero bueno, no sé si es eso lo que me han preguntado. Quiero hacer una pregunta. Sí. Que la mediación sea el Cristo Papa, Papa Pueblo, Pueblo Soberano, es jesuita. Bueno. Por lo menos para los ingleses, para expulsar a los jesuitas, habría que esa manera. Que la representación sea Cristo Papa. O sea, la cadena legitimante. Sí. Cristo Papa, Papa Pueblo, Pueblo Soberano. ¿No es una teoría jesuita? Lope de Vega, digamos, para decirlo. Bueno, realmente no lo sé, no te podría decir. En el caso de Suárez, digamos así, lo que está en juego, digamos, es la disputa entre el poder del Papa y el pueblo. Ahí no, digamos, en este conflicto el pueblo entra poco, digamos. O sea, es verdad que Suárez ha pasado, digamos, a la historia como el teórico del pueblo como origen del poder, digamos, y transferencia soberano, pero aquí lo que discute Suárez con los ingleses es precisamente el hecho de que, digamos, los ingleses lo que hacen es mencionar la transferencia del pueblo al monarca sin explicar. Usted quería preguntar algo referido a la diferencia entre representación y fertretum. Acá, digamos, hay como dos maneras de representar. Una que me resulta muy familiar, que es esta fertretum, que parecería una representación del Estado burgués, no sé si es eso. Sí, podría ser. Ahora, la otra parecería como un ideal de representación, ese es el punto. Claro. O sea, es una representación metafísica, por decirlo así. Parte, digamos, del supuesto de que se representa una totalidad, con lo cual hay una totalidad como supuesta, como existente. Ese es el punto. O sea, el punto es que lo privado aquí queda absolutamente neutralizado y parece, digamos, un constructo metafísico más que la invocación de una situación real. No sé si es un poco la impresión que me quedó, ¿no? Sí, yo diría que quizás la legitimación es metafísica en el sentido de que los datos empíricos están claramente sometidos a ideas que los estructuran. Pero el problema, y yo no lo mencioné porque si no ya, es que cuando la cosa se pone de manera de un modo tan candente, en el horizonte se vislumbra claramente el cuerpo deforme de la anarquía, de la guerra civil, etcétera, etcétera.
la representación en sentido político fuerte se desplaza del Parlamento al Ejecutivo. Digamos. Entonces, lo dice la Constitución, ante situaciones de necesidad, el Poder Ejecutivo suspende ciertas normas para resolver esa necesidad, después será juzgado por el Parlamento, etcétera, a ver si operó bien, mal, ¿no? Pero es casi como la lógica de que el mercado doxológico de ideas, opiniones, proyectos, etcétera, funciona mientras todo esté bien. Cuando la cosa está mal y las posiciones se agudizan, la representación agarra sus valijas y se va al Ejecutivo. Claro, ahí en tránsito, ese deslizamiento del legislativo al ejecutivo, parece, digamos, producirse una conversión metafísica, porque sí, lo que no es totalidad se transforma en un absoluto. Claro. No sé si lo entendí bien. Sí, claro, porque... Y ahí, digamos, habría que preguntar, digamos, ¿cómo se produce? ¿Por qué se produce esa absolutización de lo que... Es decir, se produce una suerte de transformación en totalidad lo que antes era un conjunto de partes, por decirlo así. No sé si está bien. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es eso, que si uno quiere fundamentar, ¿qué quiere decir que alguien me represente? Yo no sé cómo se puede explicar eso, que el cuerpo esté en dos lugares o algo parecido. Es muy complicado. Es, como decía Marx, es un misterio teológico del Estado, ¿no? La mercancía, que es lo mismo, está llena de sutilezas metafísicas, decía. Es cierto, pero por eso el tema es la teología política como un saber que deja librado si tiene fe o no el que tiene que obedecer y el que tiene que mandar. Bueno, eso es un problema de fe, pero la estructura del Estado, en el sentido de dar respuesta a la crisis extrema y de permitir el máximo de juego horizontal en la cotidianidad normalizada, bueno, es un poco, es eso, ¿no? ¿Cómo se puede teorizar cuando, en términos racionales puros utilitarios, vamos a decir, va a depender si se obedece o no que haya o no un policía cerca? Es decir, para este modo de pensar, la explicación racional pura de por qué conviene pagar el boleto, en realidad no resiste a la contingencia empírica que no haya guardia, para decir chancho. Si no hay guardia, si nadie me puede descubrir, por supuesto es una apreciación completamente falible, pero todo es falible. Entonces me conviene no pagar el boleto. Y es más, me conviene que no pagar más, puede ser, pero a mí no me interesa, a mí me conviene no pagar el boleto. Entonces esa idea de una convicción íntima, que la teología lo tiene porque supone la fe de aquella cual forma parte del referente de lo teológico. El Estado al principio, la dificultad que tienen estos primeros pensadores de la legitimidad estatal, que por un lado pareciera que dejan al foro interno intacto y penetran alevosamente en él, no pueden no penetrar en él. Locke penetra en el corazón, Hobbes en la conciencia, pero en última instancia es el foro interno. Ahí tiene que estar el cemento duro, ¿no? El bautismo republicano de Rousseau. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser bueno para poder ser voluntad general, si no, no existe. ¿No? Entonces ahí está ese momento, por así, teológico, político. No entiendo. Tiene que ser bueno. Claro, en general, para que funcione hay que ser bueno antes. Si no, no es complicado. Sí, si nadie quiere hacer una pregunta, yo tendría otra. Que me interesa. Sí, no, después hay rosas, sí. Hay un tema en Schmitt que a mí siempre me ha fascinado realmente, que marca un poco la diferencia entre lo que
yo expuse y lo que vos expusiste realmente, que tiene que ver con el carácter epistémico, digamos, fundante de la teología política como conjunto de estructuras formalizadas, ¿no? O sea, es una pregunta ingenua, es una pregunta quizá propedéutica respecto de todo Schmitt, pero en el caso de estos autores que yo he mencionado, todos están, digamos, pensando en el cristianismo con carisma, por decirlo así, o sea, el cristianismo con contenido. ¿Qué quiere decir con contenido? Bueno, que en última instancia se está hablando de realidades, no se está hablando de formalidades, o sea, no se está hablando de un absoluto, digamos así, como conjunto, como un absoluto ontológico independientemente de su significado, digamos, real, como puede ser Dios o como puede ser Cristo. El absolutismo ahí tiene nombre y apellido. Sí, sí. Y en todo caso lo que hace la teoría política medieval y lo que hace Suárez es separar esta teología con contenido, con nombre y apellido de, digamos, de la teoría política naturalista, por decirlo así. Que este fue un poco la contribución del siglo III, separar lo natural de lo sobrenatural. En el caso de Schmitt, digamos, yo pregunto si este carácter formalizado, si Schmitt es consecuente en la formalización de las categorías teológicas o hay un momento en el cual la invocación, digamos, en la invocación de estas categorías teológicas se infiltra, digamos, el carisma cristiano. No sé si me entendés lo que estoy diciendo. O sea, por ejemplo, la invocación de la Iglesia como redentora. Bueno, la Iglesia viene como redentora con un contenido, digamos, con una promesa, con un fin, en fin, es toda una historia que o se cree o no se cree, pero para que se cree es una historia con un contenido muy fuerte. Es difícil hablar de una redención que es un palo, digamos, un palo cruzado, digamos, que tiene un sentido vertical y un sentido horizontal, y vaciarla de ese contenido, digamos, efectivamente redentor. ¿Entendés lo que digo? O sea, hay una consecuencia, hay realmente un respeto permanente en esto de la formalización de las categorías de la teología política, o a Schmitt en algún momento, digamos, esto se le escapa o se le infiltra, digamos, algún pedazo de carisma, digamos, en la construcción de su propia teología política. No sé si Oclavo me ha quedado un poco pastoso la pregunta realmente. O sea, en el cristianismo es difícil rehusarse al carisma. O sea, vos podés interpretar el carisma de una manera o de otra. Por eso hay tanto que se levantan y se alzan como primer intérprete, digamos, del contenido del cristianismo, porque son los que en última instancia deciden, los portadores de la verdad. Uno quería ser el emperador, otro quería ser el papa, pero acá, digamos, ya no se trata de decidir el contenido del cristianismo, sino que se trata de decidir como una situación equivalente a la excepción que es el milagro, donde el milagro es la excepción de la regularidad de lo natural, del orden jurídico, por decirlo así. Entonces, la pregunta es, ¿la formalización de la teología es consecuente en Schmitt o digamos, es una teología que a veces recurre e invoca el carisma y a veces no? ¿Qué te parece a vos? No sé si está claro lo que te quise preguntar. Me habrá anotado un poco, pero digamos, la teología política es por un lado un saber de cómo se pensó al Estado en la época de oro, en la estatalidad clásica. Es donde el soberano era absoluto, en el sentido de que si tuviera que obedecer a otro, entonces ese otro, y hacia el infinito, cortaba con todo lo anterior, y el soberano era, en última instancia, una articulación entre ejecutivo y legislativo, no era un sátrapa oriental. Eso es muy claro. Entonces, por un lado, es un saber de cómo se formuló la teoría política moderna acerca del Estado. En un segundo momento, la teología política revive, por así decir, en los contrarrevolucionarios. Todos aquellos que dicen, no, la Revolución Francesa no es lo que dicen los abogados. La Revolución Francesa es esto. Miren, el terror es esto. 25 años de guerra civil en Europa. De 1792 a 1815, ¿cuántos son? Más o menos una cosa así. Etcétera, etcétera, etcétera. Tiene el último brote en esta línea histórica original frente a las primeras manifestaciones de la revolución socialista moderna.
digamos, podríamos llamarla contemporánea, el 48. Y ahí, en ese arco, se cierra la teología política. Entonces, Schmitt dice, ¿cómo hago? Creo yo que dice, ¿cómo hago yo frente al nihilismo de entreguerras, la revolución soviética, los esquemas totalizantes, que sea de un lado, del otro, o del otro, justifican el avance de la sociedad civil sobre el Estado, etcétera, etcétera, para recuperar algo de ese carisma en un momento en que la religión de la masa no puede compararse con lo que era propio de las épocas de oro del Estado, de su fundación teórica y concreta. Y ese es el problema de él, digamos, la masa se entusiasma quizás más con Lenin y con Sorel, ciertamente, pero Schmitt dice, acá vamos al caos total. ¿Cómo se hace? Aparece el fascismo, a él le atrae, pero lo que le atrae del fascismo no es los sindicatos, todo eso, le atrae a alguien que los tenga a raya. Le atrae a alguien que no deje que el sindicalismo, que es una forma de avance societal, igual que el capitalismo, igual que el comunismo, no avasalle el poder del Estado. Eso es lo que... Y piensa que Mussolini puede hacerlo, digamos así, ese es el momento. Entonces, ¿cómo hacer para reemplazar ese carisma cuando, digamos, las explicaciones racionalistas para Schmitt entran en crisis, que son abstracciones, digamos así? Y cuando lo vital destruye la estatalidad. ¿Por qué? Porque viene de lo económico, es razón utilitaria. El último paso de la neutralización es la economía y la técnica. La economía y la técnica. Y sí, tiene esa dificultad de responderte a vos. En la situación de crisis se ve, ahí aparece un conjunto de ciudadanos, el conjunto habitacional, todos los que habitan una república, se ven obligados a decidirse de un lado u otro y ahí aparece una especie de revival de ese momento de entrega total, de los momentos así más florecientes. La religiosidad que la entreguerras es el nihilismo total, el relativismo total. O bien la ideologización extrema, pero eso tampoco es Estado. El Estado evita la ideologización extrema, ¿no? El manejo del espacio, sobre todo en la entreguerra, queda superado por el manejo del tiempo. Cada uno se siente autorizado a manejar el tiempo, son todos profetas. Vendrá la sociedad, puntos suspensivos. Mientras que el Estado es neutralizar el tiempo y ordenar el espacio. Por eso tiene un límite. Y en el siglo XX el límite estatal ya no existe más. Quedó atravesado por los universalismos ideológicos y económicos. La frontera se va derrumbando. Y sí, no hay una subrogación de ese carisma. No sé si lo llevo para allá. Vamos a preguntar a ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos entonces a los profesores.